Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 cronológico. Día 203. Isaías capítulos 28 al 30. Escrito por Yamel de Jaramillo. Leído por Carmen Espaillat. Ayer terminamos de leer el libro de Oseas y hoy regresamos a Isaías. Estos libros están conectados históricamente por el contexto en el que fueron escritos y por el mensaje de advertencia y juicio que comparten. Ambos libros fueron escritos en un período de gran crisis espiritual y moral para el pueblo de Israel. Oseas profetizó durante el reinado de Jeroboam II en el reino del norte, mientras que Isaías ejerció su ministerio durante los reinados de varios reyes de Judá, incluido Ezequías. En ambos casos, los profetas enfrentaron la realidad del alejamiento del pueblo de Dios y su confianza en otras naciones y en prácticas religiosas falsas. Oseas denunció la infidelidad espiritual de Israel, utilizando su propio matrimonio como una metáfora de la relación entre Dios y su pueblo. Isaías, por otro lado, confrontó a Judá por su confianza en alianzas humanas en lugar de confiar en Dios. Ambos profetas advirtieron sobre las consecuencias del pecado y la rebelión, anunciando juicio y llamando al arrepentimiento. Aunque los mensajes pueden diferir en detalles y enfoque, comparten la misma preocupación por el retorno del pueblo a Dios y la restauración de su relación con Él. En los capítulos del 28 al 30 de Isaías, vemos una serie de mensajes proféticos dirigidos a diferentes naciones, incluyendo a Efraín, el reino del norte, Jerusalén y Judá. En el capítulo 28 se pronuncia un juicio contra Efraín debido a su desviación de Dios y su confianza en líderes y alianzas terrenales, en lugar de confiar en el Señor. Aunque se enfrentan a la destrucción, hay una promesa de esperanza para aquellos que confían en Dios como su fundamento seguro. También vemos la piedra angular, versículos 5 al 6. Isaías presenta una imagen de Dios como una piedra preciosa en Sión, una fuente de estabilidad y refugio para aquellos que confían en Él. Sin embargo, aquellos que rechazan esta piedra serán juzgados. Es esta misma referencia que Jesús usa en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, específicamente en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús se identifica a sí mismo como la piedra angular mencionada en estos versículos. Esta conexión entre Isaías 28 y el ministerio de Jesús resalta la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como la afirmación de Jesús de su papel como cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En el capítulo 29, Jerusalén es el foco del juicio y está siendo advertida por su hipocresía religiosa y su confianza en alianzas con otras naciones en lugar de depender de Dios. A pesar de sus intentos de buscar seguridad en Egipto, se les recuerda que solo Dios es su verdadero refugio y protector. Este capítulo destaca la importancia de confiar en Dios en lugar de en la sabiduría y la fuerza humana. El nombre de Ariel salta a la vista. Este significa altar para el holocausto. También pudiera significar la ciudad donde acampó David. Si leemos la historia de este reino dividido, podemos notar que Jeroboam hizo 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, para evitar que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Puso sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. En el sur estaba el centro de adoración, el templo y los sacerdotes levitas. Para el reino del sur, ser la ciudad de David era motivo de orgullo. En el reino del norte, todos los reyes hicieron lo malo delante del Señor. En Judá hubo reyes que hicieron lo recto delante de Dios. Aparentemente, el reino del sur parece ser más justo, pero no.
Aunque algunos de sus reyes removieron la adoración pagana en lo externo, su corazón estaba apartado de Dios. Ellos no cumplieron la ley del Señor cuando les mandó a no adorar a otro Dios fuera de Yahweh. Así que no escaparían del juicio de Dios. Pero vemos una promesa de ayuda de parte de Dios en Isaías 30:17. Por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él. Dios no puede dejar a su pueblo sin castigo y disciplina, pero Él es misericordioso, como leemos en Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Probablemente ya has notado el patrón. Así como vemos juicio, vemos redención. Así como vemos castigo, vemos bendición. En el capítulo 30 se continúa con el tema de buscar ayuda en Egipto en lugar de en Dios. A pesar de las advertencias contra confiar en alianzas humanas, el pueblo persiste en su desobediencia. Sin embargo, hay una promesa de gracia y perdón para aquellos que se vuelvan sinceramente a Dios en arrepentimiento. Entre los planes que tramaban estaba buscar una alianza con Egipto para refugiarse. Tanto en el capítulo 30 como en el 31 vemos este deseo de refugiarse en Egipto. Buscaban abrigo a la sombra de Faraón, 32. Pero al pueblo se le olvidaba quién debía ser su sombra, quién era su guardador, bajo quién debían buscar abrigo y protección. Egipto no era un buen refugio para ellos. Su protector, su ayudador, era Dios. En los versos 3 y 5 del capítulo 30 leemos que abrigarse a la sombra de Egipto sería su humillación. El amparo de Faraón, su vergüenza. No les sirve de ayuda ni de utilidad, sino de oprobio. La ayuda de Egipto es vana y vacía. Es impresionante ver cómo después de tantos años el pueblo sigue mencionando a Egipto. Esta vez no recordando la carne y las cebollas como sus antepasados, sino que querían amparo político. Los asirios vendrían a destruirlos, pero ellos querían ampararse en Egipto y no clamar y arrepentirse y pedir ayuda a su ayudador. Qué prestos fueron para olvidar que su amparo era el Señor. Todo nos invita a preguntarnos, ¿en qué lugar buscas refugio? ¿En tus posesiones? ¿En tu trabajo? ¿En el dinero? ¿En tu esposo o tus hijos? Estos capítulos nos recuerdan la importancia de confiar en Dios como nuestro único fundamento y protector, y nos desafían a apartarnos de la confianza en el poder humano y buscar en cambio la ayuda y la dirección de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Quizás ni tú ni yo seamos tentadas a entrar a una mezquita o un templo budista a adorar a otros dioses, pero nuestros ídolos, nuestro Egipto, muchas veces es todo lo externo que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Identifica estos placeres mundanos y confiesa que el Omnipotente es tu guardador y el único digno de tu rendición. Para meditar, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de la hipocresía religiosa, asegurándonos de que nuestra adoración a Dios sea genuina y sincera? ¿Qué lecciones podemos extraer de la ceguera espiritual del pueblo de Jerusalén en el capítulo 29 y cómo podemos aplicarlas a nuestra vida espiritual? En el contexto de la confianza del pueblo en las alianzas humanas en lugar de en Dios, ¿cómo podemos fortalecer nuestra confianza en la provisión y protección divinas
en lugar de depender de recursos terrenales. Para más contenido como este, visita avivanuestroscorazones.com.